Bueno, pasamos al gráfico. Para el gráfico de oferta y demanda va a estar ubicado en ejes cartesianos. Un eje horizontal donde vamos a representar la cantidad de oferta y la cantidad de demanda. Y un eje vertical donde vamos a representar el precio de este producto. En este caso son limones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo elegimos? Lo que tenemos que hacer es, una vez que trazamos los ejes, tenemos que elegir una escala numérica, ¿sí? ¿Cómo lo elegimos? Bueno, eso es la elección personal de cada uno, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver es cuál es el menor valor y el mayor valor, tanto de la demanda como de los precios, ¿sí? Entonces, yo tengo que el menor valor de la demanda es 60 y el mayor valor es 140. Entonces, yo decidí personalmente hacer una escala que vaya de 20 en 20 y que el menor valor sea 20 y el mayor valor sea 200. ¿Sí? De esa manera voy a poder representar correctamente mi gráfico. En el caso del precio, yo tengo que el menor valor es 30 y el mayor valor es 80. Entonces, yo ahí decidí, para que mi gráfico no me salga con una escala muy exagerada, que sea una escala de 20 en 20, de 10 en 10, y que vaya hasta los 90. ¿Sí? Siempre vamos a extender un poquito más. Y acuérdense siempre de poner la flechita, que significa que esto continúa, que no termina acá. ¿Estamos? Después esto lleva todo un título, todo. ¿Sí? Pero en principio es esto, y siempre poner la referencia, precio a lo que se está refiriendo y la unidad de medida, en este caso pesos. La unidad de medida en este caso va a ser kilogramos. ¿Está? Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Una vez que obtenemos esto, ¿sí? Vamos a pasar a graficar, que yo acá ya lo tengo hecho, ¿sí? ¿Cómo hice este gráfico? ¿Sí? Lo primero que pasé, lo que hice fue ver, bueno, ¿cuál es lo primero que me dice el ejercicio? José, antes de la cosecha, ¿sí? Antes de la cosecha el limón ofertaba 140, mi primero, 140, ¿sí? 140 kilogramos de limón a 130 pesos, perdón, a 30 pesos. Entonces, extiendo mi línea hasta 30 pesos y extiendo mi línea de 30 pesos hasta 140. Y ahí uno el punto. Esto va a ser mi oferta. Ahí voy a trazar una línea y esa va a ser mi oferta. ¿Está? Eso es lo primero que voy a hacer. Lo segundo que vamos a hacer es, vamos a ver qué pasa después de la cosecha, una vez que terminó la cosecha. Esto era antes de la cosecha. Vemos después de la cosecha. Después de la cosecha, José, ¿sí?, oferta 60 kilogramos de limón, pero a un precio mucho más alto que 30, a 80. Entonces nos extendemos de 60 hasta a 80, ¿sí? De 80 hasta 60. Y ahí unimos los puntos, ¿sí? Y trazamos la curva. Esto sería la demanda. Entonces acá tenemos representado la oferta y tenemos representado la demanda. Este punto que tenemos acá, que es donde se encuentran ambas líneas, ambas curvas, sería el punto de equilibrio. ¿Qué significa esto? El punto de equilibrio. Que 140 pesos, 140 kilogramos de limón, ¿sí? La cantidad, ¿sí? La oferta va a ser 30 pesos. Esto sería el punto de equilibrio, pero eso no nos está pidiendo el ejercicio, ¿sí? Una vez que logramos obtener esto, ¿sí?, vamos, para poder interpretar,
vamos a calcular la elasticidad, ¿sí? Para calcular la elasticidad, ¿sí? Vos bien sabés, ¿sí? Que habrás leído la teoría, que tenemos que calcular la elasticidad, ¿sí? Tenemos que calcular la elasticidad del precio de la demanda y la elasticidad, ¿sí? De la oferta. ¿Está? Entonces, la elasticidad, ¿sí? Lo tengo acá. La elasticidad del precio de la demanda es igual al cambio porcentual de la cantidad de demanda sobre el cambio porcentual en el precio. ¿Sí? Cambio porcentual de la cantidad de demanda sobre el precio porcentual, sobre el cambio porcentual en el precio. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Entonces sustituyo esto que acabo de decir. ¿Sí? Porcentaje sobre la cantidad de oferta. Es decir, diferencia entre la cantidad 1 y la cantidad 2 sobre el 1% de la cantidad 1. ¿Sí? Y luego tenemos que hacer el porcentaje del precio. ¿Sí? Diferencia entre el precio 1 y el precio 2, ¿sí? Y sobre el 1% del precio 1. ¿Está? Bien. ¿Cómo nos quedaría esto según nuestro ejercicio? Dijimos que luego de la cosecha, José iba a ofertó 60 kilogramos de limón, que son estos 60 que tenemos acá, y 140 que corresponde al kilogramos que él ofertó anteriormente. ¿Sí? Los 60 kilogramos es lo que él ofertó después de la cosecha, y los 140 corresponden a lo que él ofertó antes de la cosecha, sobre el 1% de lo primero, ¿sí? Esto nos quedaría 140 menos 60, 100, y el 1% de 60, 0,6, ¿sí? Esta división se multiplica por 100 y nos da 16.666,6. Es un número grande, pero vamos a ver cómo se calcula, ¿sí? Luego tenemos una segunda parte donde 80 es el precio, ¿sí?, de la oferta que él brinda después de la cosecha. Y 100, ¿sí? 100 sobre 1, ¿sí? Sobre 1, 1% del 80. 80, o sea, 100 menos 80 es igual a 20. Y el 1% de 80 es 0,8. Esta división multiplicado por 100 nos va a dar 2500. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos que calcular, para terminar con la elasticidad de la demanda, 16.666,6, que es el resultado que tenemos acá, dividido 2500, que es el resultado que tenemos acá. Esto nos va a dar 6,6, ¿sí? Esto sería la elasticidad de la demanda. ¿Qué significa esto? Si nosotros sabemos que cuando es menor a 1, ¿sí?, la elasticidad es inelástico, es decir, no se estira, ¿sí?, no cambia rotundamente. Y cuando es mayor a 1, significa que es elástico, ¿sí? En este caso, la demanda es muy elástica, ¿sí? Tiene una alta elasticidad, porque tiene 6,6. Vamos a ver qué sucede con la elasticidad de la oferta, ¿sí? Para calcular la elasticidad
de la oferta, ¿sí? Nosotros sabemos que la elasticidad de la oferta, ¿sí? La fórmula es precio de la oferta, cambio del porcentaje de la cantidad ofertada sobre el cambio porcentual en el precio. Es decir, esto va a ser igual a el porcentaje, la diferencia entre cantidad 1 y cantidad 2 sobre, ¿sí?, el 1% de la cantidad 1. Acá lo mismo, ¿sí? Diferencia entre precio 1 y precio 2 dividido el 1% de del precio 1. ¿Cómo hacemos en este caso? Bueno, la elasticidad de la oferta, ¿cómo va a ser? Entonces, vamos a tener 80, ¿sí? La elasticidad de la oferta, 80, ¿sí? Que es el 80 es el precio de la oferta después de la cosecha, y 30 que es el precio de la primera oferta antes de la cosecha, sobre el 1% de 80, ¿sí? 80 menos 30 es 50 y el 1% de 80 es 0,8. Entonces, 50 dividido 0,8 nos va a dar 62,5. Y a esto le tenemos que dividir 2.500, que es lo que nosotros ya calculamos en este caso. 2.500. ¿Sí? Que es la elasticidad de la oferta. ¿Sí? Perdón, del precio. Entonces, 62,5, que es el resultado de 50 dividido 8, ¿sí? Dividido 0,8, 50 dividido 0,8, y 2.500, que es el cálculo que ya tuvimos, si dividimos esto, nos va a dar 0,025. Es decir, el resultado de la elasticidad de la oferta es menor a 1. ¿Qué quiere decir? Que en este caso la oferta va a ser inelástica. ¿Sí? Así es como vamos a obtener estos resultados. ¿Sí? Ahora, ¿qué conclusión podemos sacar de acá? Podemos observar en este gráfico que antes de la cosecha el producto estaba a un precio, ¿sí? Es decir, precio 1, ¿sí? Antes de la cosecha el precio estaba 30 pesos, ¿sí? Y la cantidad ofertada era de 140 kilogramos. Pero luego de la cosecha, la curva de la oferta va a caer. Por eso yo te puse las flechas ahí, ¿sí? La curva de la oferta cae por la reducción del precio, ¿sí? Y la cantidad ofertada va a aumentar, ¿sí? Debido a la cosecha abundante, ¿sí? En este caso sucede cuando se da la temporada de cierto producto, o sea, en este caso dice, una buena cosecha generalmente reducirá los ingresos, ¿sí? Porque a mayor cosecha, más, ¿sí? Más cosecha, menor es el precio. ¿Está? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta acá, ¿sí? Es decir, en este caso sucede cuando se da la temporada de cierto producto y los agricultores se ven obligados a bajar los precios para lograr vender toda la cosecha en el mercado. Es decir, en el mercado hay una gran cantidad de producto ofertándose, por lo tanto su precio va a disminuir, ¿sí? Ese es la conclusión a la que se llega con esta actividad. Espero que sea útil y cualquier duda estoy para ofrecerte ayuda.